Él vive acá, reside en Acapulco y como buen periodista, como buen reportero, ha hecho un muy buen relevamiento de la realidad que le ha tocado vivir aquí. Así que le paso el micrófono a él y luego vamos a hacer una especie, si quieren lo entrevistamos y le hacemos preguntas y lo criticamos. Gracias. Hola, buenas tardes. Sí, vamos a hablar de pandillas. ¿Por qué vamos a hablar de pandillas? Porque el personaje principal de la novela, de repente, se hace preguntas sobre lo que es la violencia juvenil. Por eso brevemente les tengo que contar más o menos lo que pasa en esta novela. Es una novela totalmente improbable porque fíjese que el héroe no es un policía, no es un detective, no es un abogado, tampoco es un hombre de hoy, es un hombre de ayer, es un exguerrillero de 65 años que ha peleado como internacionalista, como se los llamaba, en los años 70, 80, en Centroamérica, precisamente en El Salvador. Y este tipo se muere de soledad y de aburrimiento en la montaña encima de Santiago, en Chile, porque regresó a su país después de tantas andanzas. No le gusta el país donde ha regresado, digamos que el Chile posterior a la dictadura no es un Chile que le gusta. Es un tipo extremadamente radical a nivel de sus ideas, es un ex revolucionario y ha creado un poco el vacío alrededor de él porque se la pasa criticando el mundo en el cual vive y demora mucho tiempo antes de darse cuenta que criticar a cada rato el mundo en el cual uno vive en presencia de otros que viven en el mismo mundo, finalmente se transforma en algo agresivo para los que te escuchan, que tratan precisamente de ser felices en este mundo, ¿no? Brevemente, él se va al norte de México, a Tamaulipas, porque le invita a un cuate con quien ha trabajado como fixer, no sé si conocen la figura del fixer, una palabra de periodismo, existe mucho en periodismo televisivo. El asistente, el tipo que te prepara un poco el trabajo. Ha trabajado como fixer en distintas partes de América Latina con un tipo que se ha vuelto su amigo y a quien se le ocurrió la idea loca de hacer una película sobre el cartel de los guerreros del norte en Tamaulipas. Entonces se junta con él, los encierran en una casa de seguridad en la llanura veracruzana y están esperando la luz verde, que podemos filmar, que no podemos filmar, etcétera, etcétera. Y mientras tanto pasan dos cosas. Uno se da cuenta que el jefe del grupo en cuestión es probablemente el hombre que mató a sus mejores compañeros y a la compañera de su vida muchos años antes, cuando ellos, un grupo de internacionalistas, habían raptado a un banquero americano y lo habían secuestrado para obtener un rescate, para financiar una organización guerrillera en El Salvador. Eso es la cosa la más importante. A partir de este momento se va a preguntar, ¿qué hago? ¿Me vengo? ¿No me vengo? ¿Qué pasa? ¿La venganza es una cosa justificable o no? Y finalmente toma la decisión y no le voy a contar cómo va a lograr vengarse. La otra cosa tan importante, tal vez más importante si nos planteamos las preguntas que nos planteamos a principio de la tarde sobre el significado de la novela negra, sobre el porqué de la novela negra de hoy. Se queda, tiene 65 años, en medio de sicarios. Los mira, no entiende. No está en contra de la violencia, el viejo guerrillero. Él también agarró un fusil un día, pero para cambiar el mundo. Y cuando habla con los cuates, los otros que agarraron el fusil, y le pregunta, ¿por qué?
¿Por qué meterte al crimen, a la violencia? Para comprarme un par de Nike nuevo, una moto, para ahorrar, para construir una casa para mi mamá en el pueblo, etcétera, etcétera. Y entra en una especie de reflexión sobre las causas profundas de esta evolución. ¿Por qué hay tantos? Me gusta que haya tantos jóvenes que veo allá, porque son preguntas que hago en alta voz, que me gustaría que ustedes también se planteara eso. ¿Por qué esta capacidad de atracción, de contaminación de parte del crimen cada vez mayor en nuestro país? ¿Cuáles son las razones? El viejo Diego se lo pregunta, lo habla con los sicarios, lo habla con su cuate, el realizador, etcétera, etcétera. Y llega a una conclusión que nos lleva por un camino, estamos en Tamaulipas, pero nos va a llevar tal vez hasta acá. Y se da cuenta que finalmente hay un factor más importante que el factor al cual la mayoría de los políticos se refieren siempre, que la delincuencia organizada nace de la marginalización y de la pobreza. Finalmente se da cuenta, hablando con los sicarios, que hay otro elemento más importante, porque es evidente que si le das una chamba a 10,000 pesos al mes al sicario, no la va a aceptar. O sea, el hecho que lo saquen de la marginalización dándole un trabajo y dándole 10 o 15,000 pesos al mes, no lo va a convencer, porque hay otros elementos. Esos otros elementos son culturales. Son 30, 40 años, que es lo que llamo la doxa psicológica, explica todos los días a través del programa de la señora tal en la radio tal, de la señora doctora tal en CNN, de etcétera, que trata de convencer a la inmensa mayoría de la gente que vive en este continente que ellos son únicos y que tienen muchos derechos y que tienen derecho a gozar de la vida tal como otros gozan de la vida. Lo que hace que finalmente una buena parte de esos jóvenes, cuando se le propone mucha plata a cambio de matar, consideran que puede ser legítimo. Es legítimo porque el dinero rápido es legítimo, porque me lo explican las series norteamericanas, hasta los presidentes de Estados Unidos son corruptos, hasta los premios Nobel son corruptos y deciden ser narcotraficante, como es el caso en Breaking Bad, etcétera, etcétera. Entonces él descubre que en realidad lo más importante es el factor cultural y se queda prácticamente sin argumentos. Porque decirle al sicario, si no estás contento de tu vida, si te parece esta sociedad injusta, agarra un fusil y haz la revolución, el joven lo mira así y dice, ¿y la revolución me da para comprar la casa que quiero regalar a mi mamá? No, obviamente no. Entonces se encuentra sin argumentos, se encuentra perdido. Es un poco la historia de un viejo pendejo que quiere convencer a jóvenes pendejos, pero no encuentra los argumentos. ¿Cómo llegamos acá? ¿Cómo llegamos a la violencia en América Latina? Decir que la violencia en América Latina es esencialmente el fruto de la marginalización y la pobreza, creo que podemos decir que es una absurdidad. Sino la mitad de la población latinoamericana ya trabajaría para organizaciones delincuenciales, y no es el caso. Hay otros elementos
los acabamos de hablar. Entonces, ¿nos pueden un poco explicar lo que está pasando acá? Porque los acapulqueños lo saben. En este momento, la violencia en Acapulco, que tiene su equivalente en el sur de la ciudad capital, no es directamente consecuencia de enfrentamiento entre organizaciones delincuenciales grandes. La gran guerra entre carteles, cuando Acapulco era todavía una plaza y las costas cercanas y en particular la Costa Grande era una ruta, eso ya cambió. Ya todos nosotros sabemos que lo esencial de la delincuencia dura en este estado está del otro lado de la sierra. Está en una línea que va grosso modo de Tlapa, a Chilapa, a Chilpancingo, hasta Ciudad Altamirano por el valle. ¿Por qué? Porque se inventó un nuevo negocio, que es el negocio de la heroína blanca, que es un producto extremadamente caro y que merece que organizaciones estructuradas se peleen por este negocio. Pero la violencia continúa acá. Según el fiscal local, el año pasado había alrededor de 50 pandillas en la ciudad. Yo diría que ni siquiera tienen justificación económica para hacer lo que están haciendo. No atacan a notarios ricos, al vendedor de chunche en la playa, a gente pobre, al taxista, al chofer de Urban. ¿Cómo explicar? Y cuando los atacan, cuando los tratan de extorsionar, ¿cuánto pueden sacar de este negocio? ¿Cuánto le vas a pedir a un tianguero que te dé por día? 100, 200, 300, no se van a enriquecer con esas sumas. No sé si se acuerdan ustedes esta carnicería de hace unos meses en el estacionamiento de la Comercial Mexicana, allá a la entrada de la ciudad. Un grupo salió del Renacimiento, pasó del otro lado de la avenida, se bajaron de la camioneta y empezaron a rafaguear y mataron a más de 10 tipos. ¿Cuánto les hubiera dado si ellos hubieran pagado? Los mataron porque no querían pagar. ¿Cuánto les hubiera dado? Un día de mercado en el tianguis, 1,000, 2,000, 3,000 pesos. O sea, ni hay una justificación inmediatamente financiera, como fue el caso, por ejemplo, de los Zetas cuando empezaron en Tampico en particular y en Monterrey, cuando empezaron a extorsionar, porque sus víctimas eran víctimas de alto poder económico. Hace 2 años, cuando ibas a Tampico, ibas a los barrios pudientes de la ciudad y veías ciudades vacías. No había autos detrás de las rejas y todos eran abogados, doctores, empresarios. No es la gente que las pandillas de acá atacan. No tienen los medios militares para atacar a gente que a priori puede ser gente bastante protegida, que puede tener su propia escolta o que tienen un cuate que es comandante de la municipal o de la federal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces volvemos siempre a lo mismo, a lo que descubre el viejo pendejo cuando está en Tamaulipas. ¿Qué provoca ese clic en la cabeza de los jóvenes para que acepten 10,000 pesos cuando se le pone una pistola en la mesa y que se les dice que hay que matar a fulano? El poder. Una de las palabras más importantes de la doxa psicológica hoy es el empoderamiento del individuo. Hemos sido machacados por esta idea.
tenemos que tener poder. Otra idea de esa doxa psicológica es: protégete, tú eres único, tú eres importante. Entonces, después viene todo lo otro, el derecho a tener un look muy particular. ¿Por qué? Porque si tienes look y lana, vas a tener la güera. Y mejor si tienes un auto. Y mejor si el auto es un deportivo, etcétera, etcétera. Entonces, esta juventud ha sido trabajada realmente al cuerpo profundamente por una ideología de repliegue individualista que bordea con lo criminal cuando se presenta la ocasión. Entonces, ¿tiene el viejo de la novela una solución? Visiblemente no, porque cuando los narcos le permiten empezar a entrevistar con su cuate a distintos sicarios, lo que no habían podido hacer hasta el momento, y que le pregunta a uno de los sicarios que, a la diferencia de los otros, no es un marginado, es un niño de clase media que estuvo en la universidad. Entonces aprovecha que el tipo estuvo en la universidad para ver si se puede ir un poco más allá en la reflexión. Y las respuestas del otro son completamente désarçonnantes, como se dice en francés. ¿Cómo se dice? Cuando estás en un caballo y que el caballo se mueve y te tumba. Bueno, son respuestas que lo dejan sin respuesta y que lo dejan frío. Esencialmente. Pero en este país robar no es un delito. Ya todos los días estamos leyendo periódicos para volver a la relación entre novela y actualidad. El joven sicario recupera elementos de la realidad. No todos los días yo leo que se puede efectivamente robar y que fulano o sutano, mi secretario o empresario robó. Dos, sí hay represión, pero no sabemos quién reprime. No estamos viviendo en la época en la cual viviste tú, le dicen al viejo. En tu época se podía identificar. El malo tenía nombre, se llamaba Somoza en Nicaragua, se llamaba Pinochet en Chile, se llamaba Galtieri en Argentina, etcétera, etcétera. Entonces, tranquilamente el joven sicario que estuvo en la universidad le explica que no ve razones por las cuales pudiera agarrar un fusil para cambiar el mundo. No hay razones. Entonces, para terminar, escribí este libro en gran parte. Mi propósito era que eventualmente jóvenes lo leyeran para empezar a reflexionar. Que el joven, por ejemplo, reflexione, porque el día que su papá se dio cuenta que él empezaba a trabajar como halcón, que el papá no le dijo nada, que le dijo: mijito, cuídate y no nos olvides, danos algo, ¿no? Cuando la mamá se dio cuenta que la chica le dijo que había encontrado un trabajo y que iba a ir a la capital para ser bailarina, la mamá sospechaba que bailarina sí iba a ser una bailarina de un tipo un poco particular. La mamá no le dice nada. Entonces, que los jóvenes empiecen a reflexionar sobre esta relación con la familia, que finalmente no le da un marco moral. O sea, me molesta utilizar la palabra moral, pero
ético, espero que me dejo entender. Entonces, que todos estemos empezando a reflexionar sobre las razones profundas de la contaminación cada vez más evidente del crimen organizado en la juventud de acá, en la juventud de Centroamérica, que el fenómeno de los maras es realmente un drama nacional. O sea, en El Salvador, donde fui a presentar el libro, hace muy poco el ministro de Defensa confesó que había más maras con arma larga que militares con arma larga. Es un país totalmente copado por la delincuencia. Y cualquier sean las políticas que el gobierno trate de implementar en las colonias sensibles, invirtiendo más en vivienda, etcétera, no cambia mucho. Porque al joven que decidió ser sicario, la casita que le van a construir en la Zapata o en la Brasil, no lo satisface. Quiere otra cosa. Tiene otra idea de lo que puede ser su poder, tiene otra idea de lo que puede ser su riqueza, ¿no? Entonces empezar a pensar a esos temas. A mí me gustaría, si tienes ganas, una vez tuvimos una charla donde me contaste cómo era la relación entre barrio y barrio de pandilleros jóvenes que trabajan al menudeo, que no son carteles, que son jóvenes armados, pandilleros, que disputan territorio, que venden droga. ¿Tienes ganas? Antes de disputarse un territorio para vender droga, hay que tener la droga. Las pandillas no tienen la droga. Se las vende o se las entrega a consignación. Hoy por hoy, como lo decía anteriormente, estamos en una especie de limbo. Se acordarán de esta guerra terrible que conoció Acapulco, digamos, entre los años 2005 y los años 2012, donde los actores de la violencia eran gente bastante determinada. Al principio, Sinaloa sola, antes de la escisión con los Beltrán Leiva, Sinaloa ha sido toda la vida, Acapulco ha sido toda la vida, y Guerrero también, una plaza para la gente de Sinaloa. Entonces ocurre con la escisión entre Beltrán Leiva y el Chapo, empieza una primera batalla que también se libra acá, que no se libra solamente en Culiacán y en Raguato. Entonces, y además se vienen a mezclar